Bienvenidos. En el transcurso de este video nos adentraremos en un análisis meticuloso y esclarecedor sobre un tema de relevancia. Les invito a acompañarnos en este recorrido intelectual donde exploraremos las profundidades de nuestro tema con rigurosidad y compromiso. La reforma agraria. ¿Qué tenemos que decir sobre ella? Como grupo consideramos que, a pesar de sus intenciones iniciales de promover la desigualdad y la justicia social en el campo, ha sido objeto de controversia en cuanto a sus resultados políticos, económicos y sociales. Aunque se pretendía redistribuir la tierra para reducir la desigualdad, en muchos casos ha generado inestabilidad política, desincentivando la inversión privada en el sector agrícola y provocando una disminución en la productividad. En el plano social, algunas implementaciones han generado conflictos y tensiones entre diferentes grupos de la sociedad. En lugar de fomentar la armonía y el proceso colectivo, lo único que hacía era de fomentar el desorden en la sociedad. Es aquí donde surge ese interrogante. ¿Consideramos o no que la reforma agraria ha sido beneficiosa en lo político, económico y social? Bueno, como grupo consideramos que no, por las siguientes razones. En primer lugar tenemos el derecho político. Uno de sus cambios fue la modificación en la legislación sobre el tipo de derechos de propiedad de las comunidades. Si bien las sucesivas constituciones de la República habían protegido estos derechos declarando la imprescriptibilidad y también la inalienabilidad de las tierras comunales. Si bien algo que permanece es que en la Constitución de 1993, que es la vigente, se borró del texto toda alusión de reforma agraria, eliminando así esta protección, de manera que facultó a las comunidades campesinas y nativas a disponer de sus tierras en la forma que creyesen conveniente, cuidando simplemente que la decisión sea tomada en la Asamblea General. Si bien esto no es tan seguro, puesto que en la normativa se ve como un pleno desenvolvimiento y también un enfrentamiento entre las comunidades con las grandes empresas, sobre todo con las mineras. Tenemos también otro cambio que fue el aumento de la participación política de los campesinos. Si bien la reforma agraria empoderó en las organizaciones, en los sindicatos y también en la cooperativa, y ellos ganaron mejor representación en la vida política nacional, pero ahora en la permanencia, si bien hay un decaimiento de las organizaciones campesinas. En este caso han surgido con la reforma agraria y bueno, se han debilitado con el tiempo, lo que ha dificultado la defensa de sus derechos. Si bien el Estado ha abandonado la ideología, en cierta parte ha abandonado la ideología agrarista, que fue el sostén del régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional, y así como que rompió su tradicional alianza con la parte de los campesinos. Al hablar de la reforma agraria, se creería que esta trajo consigo únicamente beneficios sustanciales para las personas indígenas y campesinas. Sin embargo, si analizamos la propuesta estatal que contenía la misma, nos daremos cuenta de claros déficits estructurales en su esfera económica. Es por ello que como grupo decidimos analizar los cambios que se intentaron instaurar dentro de la misma, los cuales de una u otra forma terminaron preservando la discriminación estructural hacia estos grupos vulnerables. Cuando hablamos de cambios, es obvio mencionar la redistribución de los terrenos, pues se intentó erradicar los latifundios que pertenecían a magnates que privatizaron y monopolizaron el sistema económico agrícola. Para ello se le entregó la propiedad de estos terrenos a los campesinos, quienes no solo eran los que labraban este terreno, sino que ahora tenían total disposición y uso de los mismos. Sin embargo, el Estado no les brindó las herramientas necesarias para que pudieran administrarlo de forma eficiente. Es decir, no les dieron una manera de entrar al mercado económico. Ahora podemos hablar de la mayor permanencia dentro de este sistema, que es la discriminación hacia las personas campesinas. Al negarles la entrada al mercado económico, estos se vieron obligados a vender sus terrenos a otros magnates, quienes perpetuaron el sistema de esclavizar a los campesinos en favor de disfrutar de ellos, de los frutos de los terrenos que estos estaban labrando. Por esto podemos inferir que desde un punto de vista económico, la reforma agraria no fue beneficiosa para la República. Vamos desde un punto que no es beneficiaria la reforma agraria, pero desde el desarrollo social. Tenemos las permanencias y los cambios. Dentro de las permanencias encontramos dos puntos relevantes: la oposición de la retribución de la tierra, donde los detractores de la reforma agraria han argumentado consistentemente que la retribución de la tierra es ineficaz e injusta, y que estos mismos agricultores afirman que la propiedad privada de las tierras es más productiva, es decir, que dentro de su propiedad privada ellos generan más producción misma, y que la expropiación de tierras daña a los agricultores y perjudica la producción de sus propios alimentos. Tenemos como segundo punto la preocupación de la seguridad alimentaria. Los opositores a la reforma agraria también han expresado su preocupación por el impacto de la redistribución de las tierras que podría tener la seguridad alimenticia, y estos mismos argumentan, es decir, los agricultores argumentan,
que la reforma agraria podría conducir a una disminución de la producción de alimentos y a un aumento de precios de los mismos alimentos que ellos producen. Dentro de los cambios tenemos dos puntos también relevantes: el reconocimiento de las reformas agrarias. Si bien los agricultores reconocen que algunas reformas agrarias son buenas, estos argumentan que las reformas deben de ser diseñadas cuidadosamente para evitar las consecuencias negativas. Por ejemplo, tenemos que algunos han propuesto reformas que se centran en la transferencia de tierras a agricultores pobres en lugar de la expropiación de las tierras a grandes terratenientes. Y también tenemos como segundo punto el mayor enfoque de los derechos humanos. Los opositores de la reforma agraria ahora están presentando más atención en cambio a base de los derechos humanos de los mismos agricultores, por lo cual argumentan que la reforma agraria no debe realizarse en expensas de los derechos de los agricultores, es decir, que los derechos de estos mismos no deben de ser vulnerados, como el derecho de la propiedad y el derecho a la alimentación propia para su beneficio de los mismos agricultores, ya que ellos están produciendo sus bienes, entonces ellos deben de recibir lo que están produciendo. Ahora las conclusiones en estos tres ámbitos. En el ámbito político, la redistribución de tierras generó conflictos por parte de las élites, incrementando las tensiones sociales y exacerbando las divisiones políticas. En lugar de estabilizar la situación, hubo muchos enfrentamientos y terminó afectando negativamente la gobernabilidad y la estabilidad a largo plazo. En el ámbito económico, no se logró los resultados esperados debido a que todo eso terminó en una caída de la productividad agrícola, debido a la falta de recursos y pues también a la falta de conocimientos técnicos de los nuevos propietarios. Además, la descapitalización del campo debilitó la inversión en el sector agrícola, reduciendo su eficiencia y también su capacidad productiva. Y en el ámbito social, tenía el potencial de reducir la pobreza, incluso exacerbó las desigualdades sociales. Asimismo, la redistribución de tierras provocó nuevas tensiones sociales y económicas que afectaron negativamente el bienestar de las comunidades rurales. En resumen, la reforma agraria generó una serie de consecuencias adversas que impidieron su éxito, ¿no? Y los conflictos generados superaron cualquier posible beneficio, demostrando así que no fue una buena estrategia beneficiosa en el ámbito social, político y económico.